Jesús ha resucitado. Hola con todos, mi nombre es Diego y el día de hoy quiero hablar un poco acerca del significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, nosotros creemos en la resurrección, pero muchas de las veces no necesariamente entendemos su significado ni tampoco las implicaciones de la resurrección de Jesús para nuestras vidas. Así que hoy quiero hacer una ligera revisión de la historia bíblica del significado de la resurrección de Jesús. Esta es la segunda parte de la serie La Cruz de Cristo. Si aún no has tenido la oportunidad de ver la primera parte, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos, donde podrás encontrar el video llamado El Cordero de Dios, que es el video donde tratamos acerca de la muerte de Jesús. Pero ahora nosotros vamos a ver el tema de la resurrección. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:17, nos dice lo siguiente: si es que Jesús no resucitó de entre los muertos al tercer día, nuestra fe no sirve para nada. Sin duda, esta es una aseveración fuerte. El apóstol Pablo está diciendo que sin la resurrección, la cruz no sirve para nada y que simplemente si es así, nosotros estamos viviendo una fantasía, nuestra fe no sirve para nada, nosotros estamos viviendo una mentira. Así que sin duda Pablo presenta la resurrección como un tema vital de la fe del cristianismo. Pero si es así, ¿por qué la resurrección es tan importante? ¿Qué es lo que Jesús logró en el tercer día, en el domingo de resurrección? Para contestar estas preguntas es necesario ver el testimonio de la Biblia. El mensaje de los evangelios presentan a Jesús como el Cristo, el Mesías prometido, es decir, el Hijo de David que venía a restaurar el reino de Israel, el reino de Dios, cuyo dominio no tendría fin. En realidad, este fue el cargo por el cual Jesús fue crucificado. En la cruz colgaron un letrero que decían: Jesús, el Rey de los judíos. El punto con esto es que la Biblia presenta a Jesús como el Mesías prometido. Pero, ¿qué es lo que esto tiene que ver con la resurrección? El Antiguo Testamento, refiriéndose al Mesías, dice que llegaría el día en que Dios le diría al Cristo: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mensaje de la llegada del Mesías para el pueblo de Israel significaba esperanza, significaba paz. Israel normalmente estaba siendo oprimido por naciones más grandes y poderosas que él. Israel vivía en medio de la zozobra, vivía bajo la sombra de muerte. Y es en este contexto que Dios promete que enviaría al Mesías, el Mesías sería el rey de Israel y en sí del mundo entero, y que el Mesías traería juicio a los opresores y a través de eso traería paz al mundo. Dios iba a poner los enemigos de Israel al estrado de los pies del Mesías. Y esto es lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento con la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es lo que nosotros encontramos en pasajes como Efesios 1:19 y 1 Corintios 15:25. En estos pasajes vemos que Jesús resucitado ha sido sentado en el trono, muy por encima de todo poder, dominio y autoridad. En otras palabras, Jesús ya es rey. Y al mismo tiempo vemos que en el juicio final el último enemigo, es decir, la muerte, los poderes de maldad de este mundo serán finalmente destruidos. Como podemos ver en estos pasajes, Dios al resucitar a Jesús está haciendo lo que prometió que haría con el Mesías. Dios está trayendo juicio a la maldad del mundo y al hacerlo está restaurando la creación entera. En otras palabras, en la resurrección Dios está vindicando a Jesús. La resurrección valida su ministerio. Jesús no es un mentiroso que está pretendiendo ser el Mesías, sino que Jesús es en realidad el Mesías y por lo tanto el reino de Dios ya ha sido inaugurado. En la resurrección de Jesús el reino de Dios viene al mundo, puesto que Jesús es hecho rey. El reino de Dios ya ha sido inaugurado y este reino será finalmente consumado en la segunda venida de Jesús. Y esto, queridos amigos, significa que la resurrección de Jesús es en realidad una nueva era. La esperanza mesiánica es el de una restauración completa del mundo. Sí, ciertamente es una restauración en la esfera política, porque el Mesías traerá justicia
al oprimido, paz y descanso a las naciones, pero la era del Mesías va aún mucho más allá que el orden político. La era del Mesías significa un nuevo orden en la creación entera. El profeta Isaías, hablando de la era del Mesías, dice que en ese tiempo el lobo y el cordero pastarían juntos y que el niño jugaría con serpientes. Estas imágenes, queridos amigos, son imágenes de una nueva creación, de una creación restaurada. Y eso es lo que la resurrección de Jesús presenta. Jesús fue resucitado, no como un fantasma, sino corporalmente. La resurrección de Jesús no fue simplemente un reavivamiento, es decir, que Jesús se levantó de la tumba en su mismo cuerpo, sino que Jesús fue resucitado corporalmente, sí, pero con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Jesús, en su nuevo cuerpo, él podía comer, podía ser tocado y al mismo tiempo podía atravesar paredes. Es decir, que su cuerpo ya no estaba bajo las limitaciones de este mundo, bajo las limitaciones que nosotros tenemos en este cuerpo. El cuerpo de Jesús fue un cuerpo físico, glorioso y sin decadencia. Y esto nos da luz de la nueva creación. Primera de Corintios 15 presenta a Jesús como las primicias o también como los nuevos frutos de la resurrección. Eso significa que después de Él, después de Jesús, vendrán muchos más. Es decir, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, seremos resucitados con cuerpos gloriosos, incorruptibles como el de Jesús. Pero esto no es que tan solo nosotros seremos transformados a una fisicalidad incorruptible, sino que la creación entera experimentará esta resurrección. La imagen del reino del Mesías es una imagen de la vida como siempre debió ser, es decir, la imagen de Génesis 2, la imagen de la vida en el jardín del Edén, es decir, el tiempo donde no había pecado, el tiempo donde la humanidad vivía sin contiendas, sin rivalidades, donde la naturaleza vivía en armonía y cuando el ser humano tenía una relación con Dios. Este es la imagen del reino del Mesías, de una vida sin pecado. Ahora, aunque esto parezca un cuadro idealista, casi sacado de una fábula infantil, es en realidad nuestra esperanza, la esperanza de vida eterna, vivir en una perfecta creación, sin llanto, ni dolor, ni muerte. Esa es la esperanza que la resurrección de Jesús trae a nosotros. Ahora, debemos recordar que eso es el reino de Dios consumado. Pero nosotros ahora vivimos en este tiempo intermedio. Jesús ciertamente ya es el Rey del universo, pero el reino aún no ha sido consumado. Vivimos en lo que se llama el ya, pero todavía no. Jesús ya es Rey, pero aún todas las cosas necesitan ser transformadas. Nosotros aún vivimos las consecuencias del pecado. Y esa es nuestra realidad. Aquí aún seguimos viviendo injusticia, corrupción, relaciones familiares rotas. Vivimos en medio de hambruna, enfermedad, muerte. Y esta es la imagen de la creación. Nosotros vemos que la creación mismo está gimiendo a causa del pecado. Vemos sequías, terremotos, huracanes, epidemias. Y esto es nuestro mundo. Pero entonces, ¿qué diferencia hace la resurrección de Jesús para el aquí y el ahora? Primeramente le da sentido a este tiempo. La resurrección de Jesús le da sentido a esta vida, porque afirma que la maldad es una realidad. Jesús mismo tuvo que morir a causa de esa maldad, pero aún en medio de esa maldad, Jesús le da sentido a la vida, porque nos enseña que a pesar de ser un mundo caído, es un mundo que merece ser vivido. Jesús vino a este mundo y disfrutó de las cosas buenas que aún quedan en este mundo. Jesús disfrutó de su familia, de amigos, de la comida, de los frutos de la tierra, de la belleza de la creación. Sabes que Jesús normalmente se levantaba de madrugada a orar y no creo que Él cerraba los ojos para no ver el amanecer, no, sino que Jesús amaba la creación y por eso vino al mundo para salvarla. Entonces, eso nos dice que a nosotros, queridos amigos, que nosotros también debemos de vivir esta vida amándola. Porque esta vida merece ser vivida, merece ser disfrutada. Nosotros debemos vivir el aquí y el ahora, disfrutando esta vida, anunciando a los poderes y las autoridades de este mundo que ellos ya no son los reyes,
del universo, sino que Jesús es. Y entonces las cosas deben manejarse bajo la autoridad del nuevo rey. Y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de oponernos a la maldad. Tenemos la responsabilidad de oponernos a esas cosas que sabemos que no van de acuerdo al gobierno de Jesús. Debemos de denunciar la injusticia, la corrupción, el abuso, porque esas son cosas que Dios odia. Nosotros debemos vivir el aquí y el ahora bajo los principios del nuevo Rey, bajo los principios de Jesús. Y esa es la primera forma como la resurrección de Jesús transforma el aquí y el ahora. Pero no es la única. La segunda manera como vemos que Jesús transforma e impacta el aquí y el ahora es trayendo esperanza. Jesús ya es Rey. Él está en control de todas las cosas. Entonces nosotros podemos venir a Él y clamar porque Él tiene el control de todas las cosas y Él es un Dios bueno. Pero esto debe hacerse siempre teniendo en cuenta del tiempo en que vivimos, de este tiempo intermedio, esperando la venida de Jesús, donde finalmente la muerte y todos los poderes de maldad serán destruidos. La verdad, amigos, es que nosotros no hacemos bien esperando tener aquí las bendiciones que tendremos allá. Aquí tenemos cuerpos que tarde o temprano fallarán, se enfermarán. Nosotros moriremos. Es allá donde nosotros tendremos cuerpos gloriosos e incorruptibles. Es allá donde nosotros seremos verdaderamente prosperados. Amigos, si vivimos esperando tener aquí las bendiciones eternas, simplemente seremos decepcionados e incluso llegaremos a dudar de las promesas de Dios. Tener una perspectiva bíblica del tiempo donde vivimos es vital para nuestra fe. Así que a la luz de todo esto, quiero animarte. Quiero animarnos. Sabes que hoy en día el mundo entero está viviendo momentos muy difíciles. El coronavirus ha puesto al mundo de cabeza. Hay muchas personas que desgraciadamente han muerto. Hay muchas familias que están sufriendo. La economía mundial ha sido golpeada y la verdad es que nosotros no sabemos con exactitud las repercusiones que esto tendrá. Pero hay algo que es seguro. El coronavirus no es eterno. Va a pasar. La muerte va a terminar. Así que con esto quiero animarte a que ores a Jesús por este tiempo. Él tiene el control, pero más que nada quiero animarte a que ores con estas palabras. Ven Jesús, ven. Ven Jesús y destruye de una vez por todas la maldad y la muerte. Amigos, Jesús resucitó de entre los muertos, y si tú pones tu fe en Jesús, tú también lo harás. Mi nombre es Diego Herrera y quiero agradecerte por tu compañía. Sabes que he disfrutado mucho el preparar esta serie, La Cruz de Cristo. He disfrutado meditar en la muerte de Jesús, su resurrección y las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. Si tienes comentarios o preguntas, o incluso tienes alguna idea de algún tema bíblico que crees que se deba tratar, por favor, contáctate con nosotros. Deja tu comentario en nuestro canal de YouTube, Cristo Telos. Y una vez más, mi nombre es Diego y te agradezco por tu compañía. Saludos.